Pues estamos hablando con Axelvi Hernández de estos asuntos que conocemos como de los estudiantes que les niegan su ingreso a las universidades. Entonces vamos a hablar de cifras. Se supone, para diferenciar, uno es el ingreso al bachillerato, que ahora se supone que va a ser obligatorio, que ya se hizo la ley en la Cámara de Diputados. ¿Cómo es eso? ¿Eso es demagogia o qué? Bueno, creo que es un principio, porque por algo hay que iniciar a garantizar el derecho a la educación. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar con el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad en el encuentro que hubo en el Alcázar del Castillo de Chapultepec con legisladores. Y ahí les planteamos, sobre todo a los senadores, que sacaran de la congeladora este decreto que tenían ya por mucho tiempo, esta discusión respecto de la obligatoriedad de la educación media superior. Y ahí hubo un compromiso que unos meses después efectivamente cumplieron y aprobaron la obligatoriedad de la educación media. Ahora lo que está pasando es que las autoridades educativas están jugando con un plazo que la Constitución establece muy claro para la cobertura, que es hasta el 2021. O sea, dentro de 8 años. Sí, lo que se plantea, no, casi 10 años, lo que se plantea es este plazo para garantizar la cobertura universal. Sin embargo, para que haya suficientes prepas. Así es, como para decimos, recibirlos, ¿no?, a todos. Sin embargo, lo que están haciendo las instituciones y la SEP es tratar de someter todos los principios constitucionales a este nuevo plazo. Me refiero al de la gratuidad, a garantizar un acceso equitativo, no dejar a nadie fuera. Actualmente con el examen único, el que tiene menos de 31 aciertos lo dejan fuera de la educación media superior, cuando ahora ya es un derecho garantizado para todos. No debería haber examen. No debería haber examen. Por ejemplo. Exacto. Sino tu papelito de que saliste de la secundaria. La Ley General de Educación dice que para ingresar a un nivel educativo solamente es necesario presentar un certificado de haber terminado el inmediato anterior. La Constitución actualmente establece 2 requisitos: tener la edad típica, que tampoco tenemos muy claro qué significa eso. Si tienes más de 18 años ya no puedes ingresar a la educación media, pero ese es el requisito constitucional, la edad típica. Que también es un mecanismo de discriminación. Así es, porque quizá alguien dejó la escuela un tiempo por razones económicas o físicas o de salud. Muy bien. O alguien es más chico. Yo, por ejemplo, ingresé al bachillerato a los 14 años. De acuerdo con este criterio de edad típica, tampoco tenía yo derecho a ingresar al nivel medio. Y el otro requisito es haber terminado la educación básica. Entonces, no tienen por qué establecer requisitos adicionales, ni mecanismos de evaluación, como es el examen único, que presenten sesgos que no estén garantizando un ingreso equitativo. Porque además lo que tenemos es que a través de este examen, si te envían al CONALEP, desde el examen de bachillerato, casi te están condenando a quedar fuera del nivel superior. Porque el egresado del CONALEP, el egresado del CETIS, incluso el Colegio de Bachilleres, está en clarísima desventaja frente al egresado del CCH, de la Nacional Preparatoria, de una, bueno, ya no se llama vocacional, de un CECIT, o de una escuela privada, a la hora de concursar para ingresar a la educación superior. ¿Por qué? Porque están en desventaja. Primero, las cifras son clarísimas, ¿no? Estas que yo mencionaba, las estadísticas de las universidades respecto de los ingresos. Es decir, 60% de escuelas privadas. Exacto. De alto nivel. En el caso de la UAM, por ejemplo, el mayor índice de ingreso lo presentan los egresados del CCH y de la Nacional Preparatoria. Pero de los CONALEP, de todo el bachillerato técnico en general, el nivel de ingreso es muy, muy bajo. ¿Y todos quieren ir a la universidad? Todos quieren ir a la universidad. Porque primero, en el nivel medio superior, ingresar a la universidad es lo único que te garantiza después el ingreso a la licenciatura. De manera automática en las carreras de la UNAM. Así es. Es decir, todavía hay una enorme tendencia por ir a las... Bueno, el prestigio de la UNAM, ¿o qué? Eso, pero sobre todo el modelo que se está utilizando. Nosotros se los dijimos en la mesa, un compañero en la mesa de diálogo les planteaba a las autoridades: no crean que nos interesa ir a la UNAM, a la UAM o al POLI por su prestigio. Lo que nos interesa es el modelo académico, porque no queremos ir a un tecnológico a ser formados con base en manuales técnicos como capacitación para el trabajo.
Queremos formarnos como profesionistas con un modelo científico, humanista, con instituciones que han demostrado su pertinencia social, con la capacidad de analizar, de resolver los grandes problemas sociales que enfrenta nuestro país y no ser formados como máquinas automatizadas para resolver las necesidades de determinada empresa. Ahora, hay una reforma en la educación media superior que tendería a universalizar los conocimientos. Hay una reforma en marcha, de hecho ya salió una primera generación. ¿Han analizado esto ustedes? Sí, claro, el problema es para dónde va esa reforma. Nosotros, primero, no puede pretenderse estandarizar la educación en todo el país. No necesita saber lo mismo, no puede saber lo mismo un estudiante que vive en un pueblo de pescadores que o de uno de la montaña que uno de la ciudad. Estamos hablando de mundos radicalmente distintos que requieren desarrollar habilidades y obtener conocimientos o producir conocimientos diferentes en cada espacio. Y esta estandarización lo que está haciendo es tratar de medir igual y de formar igual a todos, y no puede ser, porque lo que se genera a través de este mecanismo es una profunda discriminación. Pero además, esta reforma pues está orientada otra vez al modelo neoliberal, a fortalecer un modelo de desarrollo económico que nos mantiene en una condición de dependencia basado en la formación para el trabajo, en las maquiladoras, y no un modelo económico que nos esté permitiendo el análisis profundo de los problemas sociales. Entonces, con la reforma integral de la educación media superior han reducido los tiempos para las materias de filosofía, de humanidades, han cortado la historia de los pueblos prehispánicos, ¿no? Para ellos la historia inicia ya ni siquiera en la colonia, sino a partir de la independencia. Entonces, hay un corte histórico muy, muy grave, donde lo que están haciendo es formar estudiantes sin conciencia histórica, deshumanizados, con una perspectiva solamente de formación para el trabajo, lo que es gravísimo. Nosotros hemos planteado también que una parte de la solución a este problema que atravesamos debería ser la incorporación de los diferentes bachilleratos públicos del área metropolitana a las universidades. El Colegio de Bachilleres decimos que se incorpore a la UAM, todo el bachillerato técnico, CETIS, CEBETIS, CONALEP, al IPN, y las prepas oficiales del Estado de México y los colegios de bachilleres del Estado de México a la UAM. Con este mecanismo creemos, en todos los casos con pase directo. ¿En la UAM dijiste? A la Universidad Autónoma del Estado de México. Ah, muy bien. Decimos, primero esto garantizaría el acceso a la educación superior de los estudiantes de bachillerato al nivel licenciatura, pero además que las universidades pudieran vigilar cuál es la formación que se está impartiendo en el nivel medio superior. ¿Cuál es la diferencia actual entre un colegio de bachilleres y un CCH? Que en el último, la UNAM sabe que el egresado del CCH después va a ingresar a las aulas universitarias porque tiene pase automático. Entonces la UNAM revisa, vigila cuál es la formación que este estudiante está recibiendo, revisa los planes de estudio y una actualización constante de los profesores, cosa que en el colegio de bachilleres no ocurre, porque el egresado de ahí pues después hace su vida, y al colegio de bachilleres o al CONALEP no le importa qué pasa con este estudiante después, si recibió la formación que merecía o no, ¿no? Hace poco tuvimos la posibilidad de ir a un CETIS, a compartir información con los compañeros, a llevar volantes, y entramos a un laboratorio. Entonces en el laboratorio era como uno de mis CCH, mesas altas, bancos altos, tuberías, pero yo después descubrí, mientras hablaba, que en las mesas no había matraces, ni tubos de ensayo, ni sustancias químicas, sino que lo que había era botellas de licor, whisky, ron, vodka y mezcladores. Porque la opción técnica que se imparte en ese CETIS es turismo. Y entonces el examen final de los muchachos, que además invitaron a otros maestros y a sus papás, era preparar cócteles. Y la calificación era probar si la paloma, si el cóctel que estuvieran preparando era bueno. Esa es la formación que están recibiendo nuestros estudiantes del nivel medio superior en el país. Y luego a esos los ponen a competir con un egresado del Colegio Madrid o del CCH a la hora del examen. Desde luego que es una competencia profundamente desigual. Y es evidente quién está en desventaja. Entonces,
decimos, si se incorporan los bachilleratos a las universidades, estas cosas no podrían estar sucediendo con total impunidad, sino que la universidad estaría vigilando cuál es la formación que está recibiéndose ahí. ¿Y de qué número estamos hablando de los que no pueden ingresar? En el nivel superior, en el caso de la UNAM aplicó este año casi 200.000 exámenes de selección, solamente tuvo lugar para recibir a 17.500. La UAM aplicó más de 90.000 exámenes de selección y solamente recibió a 12.000. Y el IPN también aplicó 90.000 exámenes y tuvo espacio para 24.000. Si tomamos en cuenta que son varios los que presentan nivel superior, que son varios los que presentan el examen para las tres instituciones, nosotros calculamos, haciendo las restas pertinentes, que son 200.000 los que solamente en el área metropolitana se quedaron sin espacio. A nivel nacional tenemos que solamente 3 de cada 10 estudiantes en edad de cursar estudios superiores están inscritos en el sistema educativo nacional. Que ese es como el último, Jaime. Es enorme, es muy dramático. Estamos hablando de jóvenes de 18 años y más, que si son 200.000 no entran a ningún nivel superior y van a las universidades patitos. Hay un acuerdo que ustedes hicieron para ir a universidades privadas y son patitos, o ustedes están participando en el tipo de universidades, o cuéntanos cómo es ese convenio. Pues nosotros hemos aceptado el acuerdo porque... ¿Cómo se llama el acuerdo? Pues es un acuerdo que hemos firmado a través de una mesa de diálogo que por 7 años consecutivos ya se ha instalado, donde participan representantes de la SEP. La SEP es quien encabeza la mesa. Ha estado la UNAM, el IPN, la UAM y este año también estuvo la UPN. Con ellos hemos firmado un acuerdo que lo que permite en realidad es el ingreso a la UNAM y al IPN después de haber sido rechazados por el examen al tercer semestre. Al tercer semestre. Así es. Luego de haber cursado un año en otra institución de educación superior. Es verdad. Esta otra institución ha sido una universidad patito, una universidad privada o incluso un tecnológico. Lo hemos aceptado porque al tercer semestre, insisto, nos permite después ingresar a la UNAM y al IPN. No es una alternativa deseable. No nos gusta ir a las universidades privadas, sin embargo lo hemos aceptado por eso, porque permite después el ingreso a la universidad. O sea, las autoridades dan una beca para ir a esa universidad privada, de diferentes niveles, no diversas, no las puedo escoger. O sea, yo diría, denme todas las becas para la Ibero. Bueno, yo estoy pensando que puede ser buena universidad, o la del Valle de México, que parece que no es tan mala, ¿no? Pues ahora tenemos becas en el claustro de Sor Juana, en la Universidad de Anáhuac, en la UVM todavía está por verse. Nos habían dado 120 espacios en la Universidad del Valle de México, pero parece que hay un problema con el asunto de los pagos. Todavía estamos veremos, en 12 casos de esos. Hay compañeros en la Universidad de Pedregal, en la Universidad Motolinía, en la Universidad Insurgentes, en la Universidad ISEC, en la Universidad Chapultepec, en el Michael Faraday. O sea, sí es un riesgo, ¿no? ¿Y cuántos más o menos? ¿Cuántas becas son las que se consiguen cada año? Nosotros entregamos una lista de 1.600 aspirantes a la educación superior, entre aspirantes a la UNAM, a la UAM, al PULI, a la UPN, a la Escuela Normal Superior de México y al bachillerato. 1.600 de los 200.000 no es nada. Así es una cifra muy pequeña, claro. ¿Y con los demás sí saben qué pasa? ¿Con los que no logran entrar? Pues según el secretario de Educación Pública, lo que pasa es que tienen que volver a presentar el examen el año que viene. Desde luego que eso va a ocurrir, o sea, si eso ocurre, pues el resultado va a ser el mismo. En el movimiento hay compañeros que presentaron el examen 5, 6, 9 veces a cualquiera de las instituciones, pero que piden carreras que son de altísima demanda. Y entonces hay compañeros que se quedaron a un punto, por ejemplo, de la Facultad de Medicina, con 110 aciertos de 111. Para artes visuales en la ENAP, 103 aciertos, cuando el corte de calificación fue de 104. Un compañero que quiere estudiar composición en la Escuela Nacional de Música, que aprobó el examen propedéutico, de propedéutico para ingresar a la Escuela Nacional de Música,
tuvo 73 aciertos en el examen y el corte de calificación fue de 74. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues el abandono social. Lo que tenemos para estos 200,000 es que hay unos que tienen la posibilidad de volver a aplicar para el examen y lo hacen y lo vuelven a intentar y seguramente el resultado será el mismo. Hay otros que pueden pagar una escuela privada y hay otros que ya no tienen para volver a aplicar para el examen. Hay gente que hace un gran esfuerzo porque además el examen cuesta. Y entonces, ¿qué hace? ¿Cuesta dinero? Claro, presentar el examen cuesta más de 300 pesos para cada aplicación. Y entonces hay compañeros que no presentan las 2 vueltas para la UNAM, ni las 2 vueltas para el POLI, ni las 2 vueltas para la UAM, porque su familia hace un esfuerzo para un examen. O compañeros de una familia de 3 hermanos que solamente uno aplica porque no hay para pagar 3 exámenes, solamente uno. Y ellos se quedan fuera. Y la alternativa es ninguna. Es buscar un trabajo que tampoco hay, el empleo informal, si acaso, o la delincuencia. Y tenemos que de estos 90,000 muertos que lleva el sexenio de Calderón, la gran mayoría son jóvenes. Cuando hablamos de jóvenes, hablamos de qué edad. En menos de 30 años. Menos de 30 años. Con esa palabra me quedo para irnos a un corte y volver. Me he quedado con la boca seca. No puedo dejar de grabar. En la Ciudad de México,